Muy bien, pues si les parece, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Como siempre, pues ofreciéndole este ratito a Dios nuestro Señor, ya sea quienes estamos aquí en vivo o quienes la vean ahí en nuestro canal de YouTube, que es lo mismo, es el mismo mensaje, es el mismo Dios, somos nosotros mismos. Vamos a agradecerle como siempre todo lo que hace por nosotros, de, desde darnos la vida, la dignidad, familia, casa. También nosotros ofrezcámosle como a Él le gusta todo lo que hagamos en nuestra vida, pensando en Él, para agradarlo a Él, mucho más que para agradarnos a nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a estudiar, recordando que estamos estudiando nuestro amado catecismo de la Iglesia, que si se dan cuenta no es más que el curso para ser verdaderos católicos. No hay otro curso mejor que este para entender lo que quiere la Iglesia enseñarle a todo el mundo, a creyentes y no creyentes. Y vamos a retomar nuestra lectura y nuestro tema. Recuerden que estamos estudiando todo el asunto relacionado con la iglesia, hablando de que la iglesia tiene ahora sí que ciudadanos en la tierra, en el purgatorio y en el cielo. ¿Qué recordar eso? Le llamamos la comunión de los santos. Es decir, San Agustín, nuestros papás que ya están en el cielo, los que están en el purgatorio, en proceso de limpiarse, lo que no pudieron limpiarse ellos, ni se acercaron a la iglesia a hacerlo, todos nosotros pertenecemos a la misma iglesia. Miren, si trajéramos por ahí un pasaporte, sería el mismo pasaporte el que tiene San Agustín, la Virgen, que el que tengo yo, que el que tienen ustedes. La iglesia es un gran misterio que a veces se vuelve incomprensible. Ahora estamos viendo que la iglesia y Cristo son lo mismo, son inseparables. Pues vamos a profundizar en eso. Pero lo digo porque ustedes habrán escuchado gente que dice, pues yo creo en Jesús y en Dios, pero en la iglesia no, porque son unos pederastas, dicen. Cristo sí, iglesia no. Pues están diciendo una tontería. No puede haber Cristo sin iglesia, ni iglesia sin Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, ya lo vimos. Y Jesús es la cabeza de ese cuerpo místico. Por lo tanto, la dirección de la iglesia no está aquí en la tierra, está en el cielo. Este cuerpo que sigue, vamos a decirlo así, materialmente aquí en el planeta, su cabeza y su dirección ya están en el cielo. Pero como es el mismo cuerpo, pues nos trae todas las bendiciones. Nos trae comida desde el cielo. ¿Cómo podría traer la iglesia comida desde el cielo en cada misa si no fuera lo que estamos diciendo? Ya hemos dicho que la iglesia es superior a cualquier país, a cualquier imperio, a cualquier asociación de humanos que ustedes pongan. Por lo que estoy diciendo, la iglesia me perdona los pecados a través de los sacerdotes, ninguna otra institución humana puede hacer eso.
Ya decíamos que ni Joe Biden, el gran y poderoso presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la iglesia administra bienes terrenales y bienes celestiales. Pero hoy vamos a continuar con estos misterios que nos plantea el catecismo para entender, pues si no cabal y perfectamente, sí metafóricamente, sí parabólicamente la importancia que tiene la unidad de Cristo y de su iglesia. Y ya decíamos en la clase pasada, son como la Santísima Trinidad. ¿Quién puede separar al Espíritu Santo del Hijo del Padre? Nadie puede separarlos. Han estado unidos eternamente y lo estarán eternamente. Igual, ¿quién puede separar a Cristo de su iglesia? Nadie. Es un absurdo teológico. Insistimos, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Por eso le duele cuando la herimos. Pero hoy vamos a ver esta otra faceta de la iglesia como esposa de Cristo. Porque así venía ya esta parábola desde el Antiguo Testamento, donde el profeta Ezequiel y el profeta Amós hablaban de que el pueblo de Israel era la esposa y Dios, Yahvé, era el esposo. Pero nos dice el profeta Joel que aquella esposa le fue infiel al esposo. Es decir, Israel le dio la espalda a su esposo, a Dios. Así le fue a Israel, quedó destruida. Pero así ocurrieron las cosas. La figura de esposo, esposa de Dios con el pueblo viene del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo se concentra en la persona del Dios hombre de Jesús. Cuando se acuerdan que le dicen a Jesús, oye, que no van a ayunar tus discípulos como ayunan los de Juan el Bautista. Y dijo, no, porque el novio está ahorita con ellos en la boda. Ya habrá un momento en que no esté el novio, porque ahorita hay que disfrutar. Como diciendo Jesús que él es el novio, a punto de casarse con la novia que es la iglesia, que está naciendo al mismo tiempo. Pero vayamos al catecismo, queridos amigos. Estamos en el numeral 796, página 230. Y nos dice este hermoso catecismo. La unidad de Cristo y de la iglesia, cabeza y miembro del cuerpo, implica también la distinción de ambos en una relación personal. Este aspecto es expresado con frecuencia mediante la imagen del esposo y de la esposa. El tema de Cristo, esposo de la iglesia, fue preparado por los profetas y anunciado por Juan el Bautista. El Señor se designó a sí mismo como el esposo, como lo dice Marcos capítulo 2, versículo 19. El apóstol presenta a la iglesia y a cada fiel miembro de su cuerpo como una esposa desposada con Cristo Señor, para no ser con él más que un solo espíritu. Ella es la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, a la que Cristo amó y por la que se entregó a fin de santificarla, como lo explica San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 26. La que él se asoció mediante una alianza eterna y de la que no cesa de cuidar como de su propio cuerpo. Miren, esto es algo real y lo repite el sacerdote en cada Eucaristía. Hablamos de que dice el sacerdote en la consagración, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes. Fíjense, dice, de la alianza nueva y eterna, no va a haber otra. Esta es la última oportunidad para las almas de salvarse. Pero vamos a ver cómo San Agustín nos ayuda, aclarando estos temas a veces un poco complejos. Y decía San Agustín, doctor de la iglesia y podríamos decir patrón del catecismo.
He ahí al Cristo total, cabeza y cuerpo, un solo formado de muchos. Sea la cabeza la que hable, sean los miembros, es Cristo el que habla. Habla en el papel de cabeza, ex persona capitis, o en el de cuerpo, ex persona corporis, según lo que está escrito, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y la iglesia, como lo dice Efesios 5, versículos 31 y 32. Y el Señor mismo en el Evangelio dice, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Mateo 19, 6. Como lo han visto bien, hay en efecto dos personas diferentes y, no obstante, dice San Agustín, no forman más que una en el abrazo conyugal. Como cabeza, él se llama esposo y como cuerpo, esposa. Qué manera de San Agustín. Obviamente estamos hablando de el más genial de todos los santos después de la Biblia. Y aquí explica algo muy importante basado en San Pablo. ¿Qué dijo San Pablo? Gran misterio es este. Lo digo por Cristo y su iglesia. Pero miren, en esa parte, San Pablo está hablando del matrimonio humano, donde él le recuerda a los seres humanos que la orden de Dios es dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y formarán los dos una sola carne. Miren, de eso estamos hablando, de eso habla el catecismo, ciertamente. Cristo y la iglesia se hicieron una sola carne, se casaron. Perdonen por expresarlo así, pero esa es la parábola. O sea, Cristo y la iglesia se casaron, son una sola carne como el esposo y la esposa que dejan a sus padres y a sus madres y pasan a formar una sola carne. Esto es impresionante. Por eso, miren, podemos entender por qué escogió Jesús o Dios la figura de matrimonio para hacer la comparación con la iglesia. Por una razón, porque miren, de todas las relaciones humanas, de todas absolutamente, la más íntima es la de esposo y esposa. Hay relaciones entre padre e hijos, padre e hijas, madre e hijos, primos con primos, tíos con primos, pero no vamos a encontrar una relación tan íntima como la de los esposos, que se conocen íntimamente desnudos y que se deben decir todo y se deben conocer tal cual. Así debe ser la iglesia con su Señor. Nosotros no nos podemos ocultar del esposo. Se nos ve desnudos, nos conoce desnudos, nos creó desnudos. Por lo tanto, esto que dice el catecismo es en la práctica de la fe y espiritual, es una verdad. El misterio este dice San Pablo, lo digo por Cristo y por la iglesia, no por el matrimonio entre dos seres humanos, que también lo es. Porque miren, ya hemos dicho que la iglesia sigue aquí. 2000 años después, aquí estamos, siendo parte de ese cuerpo, alimentados por ese alimento que viene desde la cabeza, desde el cielo. Creo que 2000 años son muchos años para demostrarle a quien no cree que somos algo real y verdadero aquí en el planeta Tierra. La iglesia es fundamental en la civilización humana. Nadie ha aportado más a la civilización humana que la iglesia. Hablo con sus fieles, con los bautizados. Somos insuperables como cuerpo humano de Cristo. Y miren, a ustedes y a los que vean el programa en YouTube, los reto a que mencionen y nombren un músico superior a Beethoven, porque Beethoven forma parte del cuerpo de Cristo, es católico. O un músico que sea ateo o no creyente,
que sea superior a Mozart o a cualquiera de los gigantes de la música clásica, todos católicos, que encuentren un artista más grande que Miguel Ángel Bonarotti. Que digan, mira, este pintor ateo hace obras más bonitas y mucho más artísticas que Miguel Ángel. No lo van a encontrar, no lo van a encontrar. Mire, estamos hablando del cuerpo de Cristo. Miguel Ángel formó parte como célula del cuerpo de Cristo. Miren, hasta en el fútbol nos distinguimos de una manera impresionante. El fútbol, que es el juego del hombre, está dominado por católicos, por donde le vean. Los mejores países católicos, los mejores equipos católicos. Todos los mejores jugadores absolutamente católicos. Empezando con Pelé y Maradona. Todos son bautizados, es decir, formaron y forman parte de este cuerpo del que estamos hablando. Que recuerden que ya lo quisieron destruir emperadores, reyes, imperios y hasta presidentuchos mexicanos como Plutarco Elías Calles. Y aquí seguimos. Díganme si no es un misterio grandioso eso. Con nuestro pastor al frente, el Papa Francisco, conocido de todos, vivo, actuante, pastor, que diario nos está dando mensajes. ¿Qué más viva pueden creer a la iglesia después de 2000 años? Por eso el catecismo insiste en eso. No somos una organización humana, somos mucho más que eso. Y continuando con el catecismo, y en el numeral 797 iniciamos el numeral 3 romano. La iglesia, templo del Espíritu Santo, también es otro misterio. Y dice aquí, lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y miren, aquí estamos hablando de otro gran santo, el Papa Pío XII, que fue un gran papa, por cierto, que ayudó a resolver problemas en el inicio del siglo XX. Él comprendió esto de una manera espléndida, porque, como vemos, nos define claramente y dice el Papa, a este Espíritu de Cristo, como a principio invisible, ha de atribuirse también el que todas las partes del cuerpo estén íntimamente unidas, tanto entre sí como con su excelsa cabeza, puesto que está todo él en la cabeza, todo en el cuerpo, todo en cada uno de los miembros. El Espíritu Santo hace de la iglesia el templo del Dios divino, como lo expresó San Pablo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 16. Pero luego tenemos a otro gigante, que los tenemos doctores de la iglesia, que, mire, estamos hablando de personas que vivieron hace más de 1500 años, todos. Y fíjense, ya hace más de 1500 años todavía no había ni mayas, ni mexicas, ni nada de eso. Y había personas que habían reflexionado sobre esto que estamos hoy intentando comprender de una manera más amplia, como Dios nos lo pide para darle el verdadero valor a la iglesia que Dios le dio. No pensar que es un grupo humano como cualquier otro, ya decíamos que no. Solo en la iglesia hay poderes divinos, extraordinarios, metafísicos. Pero continuando en este numeral 797, decía San Ireneo de León, en efecto, esa es la misma iglesia a la que ha sido confiado el don de Dios. Es en ella donde se ha depositado la comunión con Cristo, es decir, el Espíritu Santo, arras de la incorruptibilidad,
confirmación de nuestra fe y escala de nuestra ascensión hacia Dios. Porque allí donde está la iglesia, allí está también el Espíritu de Dios. Y allí donde está el Espíritu de Dios, está la iglesia y toda la gracia. Esto es muy bonito entenderlo. Porque, miren, estamos hablando de que, en efecto, ¿a qué vamos a la iglesia si se fijan? A santificarnos, a limpiarnos. Y vamos a que bautice a nuestros hijos, a que hagan la primera comunión, a que nos case. Pero yo les pregunto, ¿qué haríamos si no hubiera sacerdotes? Si no hubiera bendiciones, si no hubiera sacramentales, por hablar de algo sencillo y simple. Recuerden, sacramentales son, por ejemplo, el agua bendita, las cenizas de la unción, del miércoles de ceniza, el óleo, el aceitito que preparan para la unción, de bautizados, de confirmados, de enfermos. Son esos, solo los puede producir un sacerdote. Yo puedo tener un barril de 1000 litros de agua, pero no lo puedo bendecir. Lo que diera por poder bendecir el agua, no puedo. Porque Dios ordenó que eso solo a través de su cuerpo, es decir, de su iglesia. Solo un sacerdote. Solo un sacerdote me puede perdonar los pecados, no con su poder, sino con el poder de Dios que le ha dado a su cuerpo. De eso estamos hablando. Cuando yo voy y me confieso en el templo, en la casa de Dios, el sacerdote me absuelve, quedo limpio. De eso estamos hablando exactamente en este momento. Sí, la iglesia tiene poderes que nadie más tiene. Por más que puedan tener poder mundano, económico, material, estamos hablando de otra dimensión, sin lugar a dudas. Pero continuamos en el 798, donde continuamos con este asunto de que la iglesia, para empezar, pues no está sola, nunca ha estado. Recuerden que hay una alegoría que nos explica más o menos que en el Antiguo Testamento, si nos fijamos, fue el Padre quien guió casi directamente al pueblo de Israel. Los sacó de Egipto, los condujo con profetas y patriarcas. Pero luego vino la plenitud de los tiempos, que son los 33 años y medio en que Cristo mismo, el Dios hombre, vivió en el planeta, este planeta que estamos pisando. Esa es la plenitud de los tiempos. Es decir, ahí se manifestó el Hijo, quien dirigió todo fue el Hijo, con su palabra, con su cuerpo material y biológico como el nuestro. Pero una vez que entrega su cuerpo, a través de entregar su vida humana, recuerden que nadie lo mató, nadie podría. Dice Jesús, yo doy la vida porque quiero, nadie me la quita. Porque tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Dice, a eso me ha mandado mi Padre, fíjense. Es un mandato de la Trinidad, el demostrarle a los hombrecitos pequeñitos que el dueño de la vida es Dios. Y entonces nos encontramos ante esta disyuntiva y podríamos hablar también de sorpresa de los apóstoles, que quedó de manifiesto ni más ni menos que la resurrección. Pero insistimos que la iglesia no está sola. Una vez que se va el Hijo, entonces llega el Espíritu Santo. Cuando se eleva el Señor en los aires, ya resucitado, que lo ven ascender a los cielos los discípulos, ya no estuvo más el Hijo entre nosotros, ni el Padre que hablaba en el Antiguo Testamento en la zarza ardiendo, y que le habló cara a cara a Moisés y a Isaac y a Jacob. No, ahora estamos en la era del Espíritu Santo, amigos. Eso es de lo que hablamos.
Si quieren ponerlo así, el Antiguo Testamento fue la era del Padre, la plenitud de los tiempos, la era del Hijo, y estamos hasta el final de los tiempos en la era del Espíritu Santo. Él es quien sigue guiando a la iglesia, que es el cuerpo. Él es quien sigue conduciendo todo lo que mueve a la iglesia. Ya decíamos que el Espíritu Santo es la mente de Dios, para entenderlo de otra manera. Es la mente de Dios, es la mente que dice lo que existe. Le llamamos Espíritu Santo por darle una forma para que nuestra mente le dé información. Pero lo que está ante nosotros, no solo en la imagen que ve, sino en nuestras vidas, alrededor nuestro, alrededor de todo el universo, es el Espíritu Santo. Por eso tenemos la garantía de que vamos a triunfar. ¿Quién puede derrotar a Dios en este planetita? Nadie. Recuerden que lo prometió Jesús. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No creo que nos falle nuestro Señor, nunca ha fallado. Es Dios. Pero vamos a continuar, numeral 798. El Espíritu Santo es el principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo. Actúa de múltiples maneras en la edificación de todo el cuerpo en la caridad. Por la palabra de Dios, que tiene el poder de construir el edificio, como lo dijo San Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 32, por el bautismo mediante el cual forma parte el cuerpo de Cristo, por los sacramentos que hacen crecer y curan a los miembros de Cristo, por la gracia concedida a los apóstoles, que entre estos dones destaca por las virtudes que hacen obrar según el bien y por las múltiples gracias especiales, llamadas carismas, mediante las cuales los fieles quedan preparados y dispuestos a asumir diversas tareas o ministerios que contribuyen a renovar y construir más y más a la iglesia en cada generación. Es algo real, miren, la iglesia podríamos decir que la iglesia es un cuerpo vivo, está vivo, respira, tiene células, se le mueren células, crea células, siguen naciendo células, es decir, seres humanos. Si la iglesia está viva y a veces se afecta como un cuerpo humano, y a veces en la historia ha tenido problemas la iglesia en su cuerpo. Muchas veces la ola de pecado la ha afectado en su intervención y en su interacción con la humanidad. Ahora mismo acabamos de pasar una etapa muy baja en la iglesia que nos tocó vivir. Hablamos de la pederastia, donde muchos sacerdotes cayeron, sucumbieron ante el demonio, ¿verdad? Porque es el demonio el que quiere destruir la iglesia, nunca va a poder. Ah, pero qué daño hace. Pero miren, ha habido épocas de la iglesia en que el problema no era la pederastia ni lejos. Hubo problemas como la simonía. La simonía duró siglos y no la podían quitar. ¿Qué fue la simonía? El vender las cosas sagradas, el vender hasta los cargos de la iglesia. ¿Eh? Vendían las misas, ya vendían hasta las confesiones. Imagínense nada más qué pecado tan terrible. No sé cuál sea peor, si ese o el de abusar de un niño. O sea, la iglesia también ha pasado sus épocas bajas, pero siempre ha habido gigantes que llegan a resolver estos problemas. El asunto de la simonía la resolvió el Papa, ni más ni menos que Gregorio I el Magno. Él puso orden. Intentaron matarlo, pero él puso orden. Por eso es tan famoso San Gregorio. Ustedes han oído hablar que hay canto gregoriano, que hay liturgia gregoriana,
que hay misas gregorianas. De él estamos hablando. Pero vivió hace 1300 y tantos años. De hecho, a él le tocó enfrentar el inicio del Islam, de los musulmanes. Sí, la iglesia siempre va a estar enfrentando problemas, como hoy en día. Vean, por ejemplo, en Europa los templos vacíos, ya los europeos se alejaron de Dios cuando ellos nos trajeron el cristianismo. El demonio no descansa, si se dan cuenta. Y la iglesia se va a ver atacada siempre porque es el cuerpo de Cristo, ni más ni menos. Pero vamos a continuar con el numeral 799 en este tema de la iglesia, los carismas, extraordinarios o sencillos y humildes. Los carismas son gracias del Espíritu Santo, que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la iglesia, el bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Los carismas se han de acoger con reconocimiento por el que los recibe y también por todos los miembros de la iglesia. En efecto, son una maravillosa riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y para la santidad de todo el cuerpo de Cristo. Los carismas constituyen tal riqueza siempre que se trate de dones que provienen verdaderamente del Espíritu Santo y que se ejerzan de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de este mismo Espíritu, es decir, según la caridad, verdadera medida de los carismas. Por esta razón, aparece siempre necesario el discernimiento de los carismas. Ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la iglesia. A ellos compete especialmente el no apagar el espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno, a fin de que todos los carismas cooperen en su diversidad y complementariedad al bien común. De lo contrario, pues no serían carismas. Y miren, hablamos de que los carismas son dones de Dios, que no se los da Dios a todos. Hay carismas, como vemos en la imagen, en especial los 7 dones del Espíritu Santo. Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Miren, estos son dones, ¿no? Son cosas que se compran ahí en la tienda. Los dones son regalos que da Dios y hay que saberlos entender y saberlos enriquecer. Como cuando Dios le dio las monedas para que las pusieran a trabajar, ¿se acuerdan? Y unos las enterraron, otros las hicieron trabajar. Así son los dones. Y miren, los carismas son múltiples. Y todos los seres humanos tenemos carismas, es decir, dones. Es decir, Dios nos dio el hecho de ser buenos para algo, a todos, ¿eh? No hay un ser humano que Dios no le haya concedido ser bueno para algo. Lo que tiene que hacer el ser humano es descubrir ese don y hacerlo fructífero no para mí, para hacerme rico, sino para el bien común, como lo estamos leyendo aquí. Porque los dones del Espíritu Santo no son una propiedad individual para hacerse rica la persona, sino que son para enriquecer a toda la comunidad. Ya decíamos en otra ocasión, hay dones que da Dios y otros dones que no da Dios. Yo voy a hablar de mi persona, si me permiten. Como decía el padre Jorge Lorenz, soy la única persona que conozco. Y miren, a mí Dios me dio dones y los reconozco. Uno de ellos pues, es su palabra, como ustedes pueden constatar.
Pues a mí se me facilita esto. Lo hago como estar gozando algo, es como los músicos que aparte les pagan. Pero miren, a mí no me pongan a curar a alguien. Yo no pude haber sido médico. Yo no pude haber sido ni enfermero ni médico. ¿Por qué? Porque yo si veo sangre me desmayo. Pero estoy traumado con eso. No me dio Dios ese don. No, yo no podía ser doctor. No me dio el Señor el don de la música y me hubiera encantado que me diera el don de la música. Pero soy un perfecto torpe para la música. Nunca entendí, no sé, llevar ritmo. Me compré una guitarra 3 veces en mi vida y nunca aprendí no me dio Dios el don. Y a veces cuando no lo entendía me frustraba, porque yo vi otros amigos que tocaban la guitarra naturalmente y bien bonito y decía, ¿por qué yo no? Porque no me dio el don. Pero me dio el don del fútbol, donde pues sí fue bueno, hay que reconocerlo. Pero miren todos, si ustedes analizan, verán que son muy buenos para unas cosas, pero muy malos para otras. Hay que entenderlo. Y para las cosas para las que soy muy malo, pues mejor ni le entro. Y para las cosas para las que soy muy bueno, le entro y con ganas, pero para el bien común. De eso hablamos cuando hablamos de los carismas, todos dentro de la iglesia. Recuerden, a la iglesia vamos a construir, a compartir, a comer, a santificarnos. Como células, vamos a el cuerpo completo y plural. Pero vamos a ver un breve resumen que continúa aquí sobre el capítulo 9. Y estamos hablando de que es la parte 2. Y dice este pequeño resumen de lo que hemos visto hasta hoy. Con respecto a la iglesia como cuerpo de Cristo y a Cristo como cabeza de ese cuerpo. Y vemos el numeral 802. Y dice, Cristo Jesús se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo, como lo escribió San Pablo en su carta a Tito, capítulo 2, versículo 14. Miren amigos, si están viendo la imagen, miren lo que tuvo que hacer Jesús para salvarnos. ¿Será justo? En lugar de que hubiera salido de aquí glorioso y que lo hubiéramos cargado en hombros por habernos venido a salvar, llenos de agradecimiento y alegría y de incomparable afecto. Vean cómo lo despedimos de este mundo. Por eso dice aquí, Jesús se entregó por nosotros. Bien, y sabía que le iba a pasar eso. Recuerden que el Señor desde un día antes ya sabía que le iba a pasar todo esto. Y le dio mucho miedo. Dice la Escritura que el pánico se adueñó de él. A tal grado era su angustia que sudó sangre. Miren, ¿por qué? Porque Jesús sabía como a las 7, 8 de la noche en la oración del huerto que iba a morir al otro día a las 3 de la tarde y de esta manera. Le dio mucho pánico, era ser humano, recuerden, Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Las dos cosas juntas. Y entonces, miren lo que se dejó hacer con tal de salvarnos. Podríamos decir que es una imagen de derrota, de fracaso. Pues no, es una imagen de amor. Porque dice el anuncio que ven ahí, que está en latín, y a pesar de tanta violencia, Él representa nuestra paz. Él representa nuestra salvación. Si la violencia, la muerte y el pecado se van a quedar aquí en el planeta, jamás van a tener acceso en la casa del Padre. Miren, aquí debe surgir nuestro amor por el Dios hombre que vino a salvarnos. Vean lo que hizo. Si lo vemos de una manera individual, vean lo que hizo por salvarme a mí, Jaime Hernández, así lo debo ver yo. Todo lo que aceptó.
Y a veces nosotros no aceptamos una pequeña incomodidad que nos obliga para agradar a nuestro Dios, pero nos pesa mucho. Pero sigue el numeral 803, dice, ustedes son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Y nos dice aquí, se entra en el pueblo de Dios por la fe y el bautismo. Todos los hombres están invitados al pueblo de Dios, a fin de que en Cristo los hombres constituyan una sola familia y un único pueblo de Dios. Esto es exacto. Recuerden que la palabra pueblo de Dios es lo que decimos iglesia católica. Y la palabra iglesia católica quiere decir el pueblo de Dios universal. De todos los pueblos, de todas las lenguas, de todos los colores de piel. Así es la iglesia, el cuerpo de Cristo es universal. Ahorita nos gobierna un argentino, che, muy querido. Hay que pedir mucho a Dios por él. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo universal. Aquí no vale que sea para puros mexicanos o no, aquí el cuerpo de Cristo lo formamos todos los humanos que estamos bautizados. Todos. Los bautizados que se han desviado y han traicionado a Dios son como las células de la piel que tiramos todos los días, ¿verdad? Muertas. Es un decir porque la mente no va a morir, como hemos dicho, nunca jamás. Pero sigue diciendo el numeral 805. Y seguimos hablando de la iglesia en este sentido. La iglesia es el cuerpo de Cristo por el Espíritu y su acción en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía. Cristo, muerto y resucitado, constituye la comunidad de los creyentes como cuerpo suyo. Y miren, de hecho, recuerden que lo repite el sacerdote en cada consagración. Cuando dice, el Señor nos ordenó en aquel jueves, es decir, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Fíjense. O sea, Jesús se entregó a los soldados romanos por nosotros, por salvarnos. ¿Y para qué entregó su cuerpo a los romanos? Pues ya lo vimos, para que lo azotaran, para que lo lastimaran, lo escupieran. Esas palabras están en la consagración eternamente. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y luego dice, y este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Y volvemos a lo mismo, que será derramada por ustedes y por muchos. Hagan esto en mi recuerdo, dijo nuestro Señor Dios, hombre, Creador, Salvador. Hagan esto en recuerdo mío. Pero miren, de lo que estamos hablando es de que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Debemos creerlo así. Y miren cómo el Señor no solo entregó su palabra, su enseñanza, su espíritu, su amistad, lo entregó todo. De hecho, nos dijo, miren, ya les di todo lo que puedo dar como ser humano y como maestro, pero les voy a dar todavía más. Cómanme, cómanme, me quiero dar completo, cómanme y beban mi sangre. Miren, ¿qué más nos podía dar el Cristo Redentor? No dejó nada por darnos. Nos dio su vida, su enseñanza, su salvación, su cuerpo y su sangre. Nos lo seguimos comiendo. Recuerden que cada que comulgamos estamos comiendo pan bajado del cielo. Entiéndanlo, es una verdad absoluta. Yo aquí en Valle de los Molinos, que es donde voy a misa, le digo, gracias Señor que desde el cielo nos estás bajando este manjar ahorita, qué increíble. Y que me lo puedo comer. Mm,
¡Qué increíble! De eso estamos hablando. Insisto, la aparente derrota es el símbolo del amor más grande que ha tenido Dios por sus criaturas. Porque recuerden que dijo, un amigo da su vida por los amigos. Y Cristo nos la cumplió, dio su vida por nosotros. Ahí está en la cruz. Dio su vida por nosotros, por salvarnos. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, dar nuestra vida por los amigos. Pero la enseñanza de Cristo es de verdad colosal cuando la entendemos. Y estamos hablando de la iglesia, no de otra cosa. Porque precisamente estamos hablando del cuerpo místico de Cristo, este que está ahí ensangrentado, y al que pertenecemos todos los bautizados, como hemos dicho. Pero continuamos en el numeral 806, en este mismo tenor y en este mismo tema. En la unidad de este cuerpo hay diversidad de miembros y de funciones. Todos los miembros están unidos unos a otros, particularmente a los que sufren, a los pobres y perseguidos. Y miren, en efecto, hablábamos de los dones y de las funciones de los miembros. Dice San Pablo que Dios les dio a unos el ser maestros, a otros les dio el ser profetas, a otros les dio el don de curación, a otros el don de la palabra, a otros el don de lenguas. Dios repartió los dones. Y volvemos a lo que decíamos hace rato. Dios nos dio dones a todos. Ya decíamos en alguna clase que gracias a Dios hay matanceros en el rastro. Yo no podía matar una vaca con tal de comer bistec. Pero gracias a Dios hay matanceros que lo hacen como si nada, ¿verdad? Cantando canciones de Vicente Fernández. O gracias a Dios que hay albañiles que construyeron mi casa. Yo no podría. Ni tengo el don, ni sé cómo. Y así está la vida. Miren, si se fijan, Dios distribuye los dones. Por eso hay gente que le gusta la medicina, la enfermería, la ingeniería. Son los dones. Hay quien le gusta la cocina y se vuelve chef. Hay quien le gusta hacer ropa. Son dones, ¿eh? No, 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 no es. Son dones. Por eso decíamos que más vale que descubramos nuestros dones y sacarles ventaja para el bien común, no para sacar ventaja para nosotros. Pero sigue diciendo el numeral 807 sobre este asunto de los dones. La iglesia es este cuerpo del que Cristo es la cabeza. Vive de él, en él y por él. Él vive con ella y en ella. Miren, recuerden que Jesús le dijo a Pedro, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Pero le dice antes, sobre ti voy a edificar mi iglesia y el mal no la podrá vencer nunca, le dijo Jesús. Cabeza de la iglesia, le dijo a Pedro, a quien escogió para fundar su iglesia en la tierra. El mal no los podrá vencer nunca, no te preocupes. Tú no te alejes de mí. Y entonces, miren, aquí estamos. ¿Saben cuándo ha derrotado el mal a la iglesia? Nunca jamás. La ha herido, le ha hecho daño, pero destruirla o ponerla en peligro nunca jamás, nunca. Decía el Papa Benedicto XVI, autor de este catecismo que estamos estudiando, que ni los católicos podemos destruir a la iglesia. Fíjense lo que dijo no es santo, pero lo va a hacer. Y lo decía hablando de la pederastia, por ejemplo, que el demonio crea a estos sacerdotes traicioneros con el fin de destruir a la iglesia. Pero nada va a lograr destruir a la iglesia, ni los de afuera. Miren, ya han querido destruir a la iglesia, por ejemplo, Nerón, el emperador romano, Carlomagno, o Marx, o Engels, o los ateos de la Revolución Francesa, o los revolucionarios ateos de México, como Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Y miren, perdón, pero miren, ja, ja, ja.
y puede destruir a la iglesia. La pueden tocar y frenar, pero destruirla no. Es una promesa que hizo el Dios hombre a su fundador Pedro, que quiere decir piedra. Obviamente no estamos solos, para que se sientan tranquilos. ¿Miedo a qué? Pues sí, aquí viene el creador de todo junto a nosotros en la barca. ¿Quién nos puede descarrilar? Hay que recordar, el diablo sí nos puede tropezar, distraer, nos puede originar un dolor de muelas para maldecir, nos puede hacer tropezones de llegar tarde, perder dinero, porque busca como a Job que maldigamos a Dios porque nos pasa algo malo, ¿no? Las cosas malas Dios las ha permitido en nuestra vida, por lo tanto hay que aceptarlas, tal como nos las envía el Señor, con amor y agradecimiento. Trátese de sufrimiento, alegría, disfrute, goce, sufrimiento, hay que aceptarlo todo. Si Dios permite que pase en nuestras vidas, es para nuestro bien. Como lo decía Santo Tomás Moro y se lo decía a sus hijas y a su esposa, cuando Enrique VIII estaba a punto de asesinarlo cortándole la cabeza. Les dijo a sus hijas, nada malo me pasará que Dios no quiera que me pase. Y todo aquello que me pasa, aunque aparente ser malo, es en realidad para mi propio bien. Y les dijo, no se preocupen por ustedes, me van a matar a mí, dijo Santo Tomás Moro, no van a matar a Dios, Él se hará cargo de ustedes. Fíjense qué valor del mártir. Y lo mató Enrique VIII, enfurecido por esta respuesta. Pero miren qué hizo, lo exaltó a los altares para siempre. Enrique VIII sigue siendo un rey perverso que se perdió en la sexualidad desordenada y la pornografía. Santo Tomás Moro es el patrón de todos los políticos, un santo incomparable. En esas dos personas vemos la diferencia de lo que estamos hablando. La iglesia es grandiosa y miren, Enrique VIII mandó ejecutar a Tomás Moro porque no se convirtió al anglicanismo. Santo Tomás Moro era el secretario de Estado del rey, eres el que gobernaba en lugar del rey, andaba por ahí cazando y nomás disfrutando de baquetón. Como les digo, era muy bragueta suelta el rey. Tuvo relaciones con muchas mujeres, aunque estaba casado con Catalina de Aragón, la hija española de los reyes católicos, de Fernando e Isabel la Católica, fíjense, eran los suegros de Enrique VIII. Le valió gorro, se enamoró de una sirvienta, Ana Bolena, y originó un cisma en la iglesia por ese desorden sexual del rey. Pero miren, Santo Tomás Moro jamás aceptó convertirse al anglicanismo. Le dijo, nací católico y moriré católico, le dijo al rey. Oye, te puedo matar si no me obedeces. Y le dijo Tomás Moro, oye, tú gobiernas Inglaterra y pides que desobedezca al rey de todo el universo por obedecerte a ti, rey chiquitito. Ya me podrás ir matando. Y sí lo mató, ¿eh? Le pasó lo mismo que a Juan el Bautista cuando lo mandó matar el rey Herodes, aunque lo admiraba muchísimo. Que le mandó decir, ¿no sabes que tengo poder para librarte o poder para matarte? Y le mandó decir Juan el Bautista a Herodes. No importa qué decisión tomes sobre mí, me vas a liberar, le dijo. Y en efecto, lo mandó degollar y mandó traer su cabeza en la charola de plata. Pero ¿qué hizo con Juan el Bautista? Lo liberó. Lo esperó después del degollamiento Jesucristo en los brazos en el cielo para siempre. Lo liberó. El mismo caso de Santo Tomás Moro. Con la muerte de Enrique VIII lo liberó, lo volvió santo, mártir. Y vive eternamente en la casa del Padre. De ese misterio de la iglesia es el que estamos hablando. Tomás Moro prefirió morir que dejar de ser católico, dejar de ser parte del cuerpo de Cristo. Pero vamos a terminar la clase de hoy con tres numerales más, muy breves. El 808, que nos sigue hablando de este misterio. Y dice, la iglesia es la esposa de Cristo.
la ha amado y se ha entregado por ella, la ha purificado por medio de su sangre, ha hecho de ella la madre fecunda de todos los hijos de Dios. Y eso es la iglesia, recuerden, lo hemos dicho, es madre y también es maestra, es todo eso. Y dice el numeral 809, la iglesia también es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu es como el alma del cuerpo místico, principio de su vida, de la unidad en la diversidad y de la riqueza de sus dones y carismas. Y miren, recuerden que precisamente como dice aquí, la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Es como el alma. Miren, dice San Pablo que el cuerpo es templo espiritual de Dios. Por eso no debemos usar en nuestro cuerpo para fornicar, para masturbarnos, para golpear, para lastimar, porque es templo del Espíritu Santo. La iglesia en su conjunto es lo mismo, pero a nivel macro. Es el templo del Espíritu Santo en el planeta. Eso es la iglesia, sin lugar a dudas. Y por último, el numeral 810. Así, toda la iglesia aparece como el pueblo unido por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí, queridos amigos, le terminamos por el día de hoy. Que nos quede claro que somos el pueblo de Dios. No somos cualquier cosa, pero como cualquier pueblo, si se dan cuenta, tenemos derechos y también tenemos obligaciones. Este pueblo de Dios que formamos hoy en este año 2024 está lastimado. Y el pueblo de Dios que vive en México está herido. Dice la conferencia del episcopado que la iglesia mexicana y el pueblo de México salpica sangre y llora con angustia a sus desaparecidos. Sigo hablando de la iglesia. Esos bautizados que sufren es el cuerpo de Cristo del que estamos hablando. Pero ¿por qué está sufriendo el cuerpo de Cristo en esa parte? Porque el pueblo se aleja de Dios, le da la espalda a Dios, se distrae con las urgencias, los miedos, con el estrés, con los asuntos que llevan a la ansiedad y la depresión. No, hemos de descansar en Dios cada día, sabiendo certeros de que formamos parte del cuerpo de Cristo, de ese cuerpo indestructible, que formamos parte ya, si me permiten, de la gloria de Dios, si no nos alejamos de la iglesia y de sus sacramentos, que son los que nos mantienen vivos. Hablo en la realidad espiritual. Miren, ¿qué haríamos sin los sacramentos? Sin ir a misa los domingos, sin tener un templo donde darle culto a Dios, ¿qué haríamos sin sacerdotes? ¿Qué haríamos? Les pregunto. Sería una vida animal, una vida troglodita, ¿verdad? Como en los tiempos de las cavernas, en asociaciones cuasi animales. No, somos hijos y criaturas del único Dios verdadero, que lo creó todo, que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, y que nos creó a su imagen y semejanza, y con toda la potencia para amar y crear la paz, solo es de que queramos. Ojalá nos animemos. Por hoy, pues les agradezco de todo corazón. Vamos a darle muchas gracias a Dios, a ese Dios del que estamos hablando que es tan bueno y a veces tan incomprendido por nosotros, sus hijos, sus células. Vamos a agradecerle todo lo que nos da y lo que nos protege y vamos a ofrecerle de todo corazón el testimonio de nuestras vidas, lo que hacemos y lo que pensamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación
y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga, los acompañe y los cuide de todo mal. Los quiero mucho, los espero la próxima. Hasta entonces, muchas gracias. Buenas Gracias, noches, maestro gracias. Jaime. Buenas noches. Bendiciones a sus familias. Nos vemos el próximo martes. Dios mediante. Perdón, lunes, disculpen. Gracias, maestro. Buenas noches. Dios los bendiga. Gracias.